Buenos días a todos. Después de realizar mi peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe al comienzo de la semana, pues para encomendar ante todo la gran misión eucarística de mi diócesis, que está preparando el Congreso Eucarístico Internacional de 2008, del 15 al 22 de junio en Quebec, con ocasión del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Quebec, que fue una base muy importante para la evangelización del Norteamérica. Después de cumplir este deber de piedad con la Madre de Dios, Nuestra Señora de la Guadalupe, y después de invitar a los obispos mexicanos y a todo el pueblo mexicano a este acontecimiento internacional, yo tuve la oportunidad de participar en el encuentro en el lago Guadalupe, dos días, un poco más, con los obispos, y me acogieron con mucha cordialidad. Me siento muy agradecido, y entonces es para mí un tercer motivo de alegría, pues participar en este encuentro espiritual que presenta la figura de Adriana von Speyer. Para mí es un deber de gratitud para con Adriana y también para con América Latina el facilitar el encuentro entre la cultura latinoamericana y la misión teológica de esta mística suiza. Antes de comenzar, yo quisiera agradecer de nuevo a Virgo Fidelis y a los siervos de Jesús por la iniciativa de organizar este simposio, este encuentro, y quiero también felicitar a todos los que pasaron aquí, que dieron pues comunicaciones tan bellas, tan hermosas, y que hablaron tanto de la Virgen, que hablaron tanto de la Virgen que ya no sé qué cosa me queda por decir. Bueno, yo voy a tener que adaptar mi ponencia teniendo en cuenta todo lo que ha sido dicho, pero yo quisiera hacer dos momentos principales. Primero, tomar contacto con algunos textos de Adrián, y luego, quizás en forma más sintética, presentar como una visión unitaria del elemento mariano en Adriana von Speyer. Como sabemos, el primer mensaje de Adriana fue mariano. De sus 60 libros, más que todos comentarios de la Sagrada Escritura, el primero lleva como título La esclava del Señor, y este libro contiene su visión de la revelación cristiana tal como fue recibida por María, cuya fe y disponibilidad hizo posible la encarnación del Verbo de Dios. El mensaje mariano de Adriana es muy actual, ante todo por su alcance teológico, eclesiológico y espiritual, ya que el sí de María deviene la forma constituyente de la Iglesia, sierva del Señor, y el modelo perfecto de acogida
de la palabra de Dios por parte de una criatura humana predestinada a ser la iglesia naciente. La iglesia sierva llega a ser madre y esposa del Verbo encarnado, abriendo así el ámbito de la nueva alianza para toda la humanidad. Yo había pensado comenzar con el aspecto biográfico, que fue tratado tan bien que apenas voy a pasar encima y recordar algunos puntos. Pero me gustaría, después de presentar algunos aspectos teológicos y esta síntesis, concluir con una mirada sobre cómo la teología mariana de Adriana puede fortalecer la cultura católica de América Latina, tan contraseñada, tan caracterizada por el elemento mariano. Inútil precisar que los pocos aspectos que voy a tratar pues no agotan la riqueza de esta mística, de lo que ella pues dio a la Iglesia en cuanto a profundización del misterio de María. Recuerdo en el aspecto biográfico como el testimonio del padre Juan Baltasar, que dice que durante su niñez y su adolescencia Adriana sufrió la mancanza de la madre y de la madre de Dios, tanto en la predicación que oyó en ambiente protestante como en la piedad que vivió. Y también este acontecimiento que ocurrió a los 15 años, la visión de María que tuvo rodeada de santos y que dejó en ella una huella, esta herida que tenía bajo el seno y que permaneció como un recuerdo de su pertenencia al misterio de Dios. Y también, como fue bien presentado, todos los fenómenos místicos que ella recibió después de su conversión y también estaban vinculados con esta disponibilidad, esta imitación, y más que imitación, esta vivencia del sí mariano, y que abrió para Dios un espacio para comunicar gracias excepcionales, y no solamente para ser experimentadas, sino para dar a la Iglesia una profundización de la teología de los carismas. Ahora, en el video hay una palabra que fue citada, que quiero volver a mencionar aquí. Adriana dice: María habló muy poco. Su callar dentro del que se ocultaba descubre tanto mejor la palabra del Hijo. Ella lo deja hablar, pero en su palabra se esconde también la suya. Fin de la citación. Creo que es importante subrayar eso al comienzo. En los evangelios hay muy pocas palabras de María. Ella calla, lo deja hablar. Y cuando habla es para indicar y escuchar. Hagan lo que Él diga. Es muy importante.
Su testimonio aparece en el Nuevo Testamento en momentos claves y con palabras decisivas. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, hagan todo lo que les diga. Adriana fue gratificada con un carisma principal que von Balthasar identifica como el don de profecía, es decir, una capacidad de hablar en nombre del Señor, en cierto modo, interpretando las Escrituras en virtud de una iluminación especial del Espíritu Santo, en virtud de un carisma. Ella comentó sobre todo los libros de la Sagrada Escritura, como dije antes, desarrollando cada versículo según la mente del autor bíblico. Eso, así como ella, en comunión con todos los santos, pudo, por carisma, también pudo identificarse a tantos santos de la historia. Hay un libro que tiene más de 500 retratos de santos. Entonces ella podía, decir, le era dado encontrar santos y identificarse con su actitud espiritual y describir su oración, como lo hemos dicho antes. Entonces, esta capacidad de dictar, de describir la oración de un santo y su actitud de confesión también, pues permite a la Iglesia aprender a orar de nuevo, a la escuela de los santos. Entonces, este carisma lo tenía de identificación con los autores bíblicos, también para interpretar la Escritura en la misma mente, en el mismo espíritu en el que fue escrita, que fue retenida por la Iglesia. Y como sabemos, tuvo una predilección por San Juan, cuyo Evangelio comentó en miles de páginas muy profundas que contienen, creo, lo mejor de su aportación teológica a la Iglesia. La especificidad del carisma profético de Adriana consiste en profundizar la palabra de Dios consignada en la Biblia desde un punto de vista trinitario. Yo he visto a veces teólogos que decían, ¿cómo así habla tanto de las personas divinas? Que siempre habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si fuera parte de la familia que los conoce. Y entonces es su carisma de iluminar la palabra de Dios desde la Trinidad, pero desde las personas divinas. Esta interpretación trinitaria de la Escritura se apoya, por ejemplo, en el texto de la Anunciación, en el Evangelio de San Lucas, donde aparecen explícitamente las tres personas divinas, donde el ángel introduce a las tres personas que son autor y actor del acontecimiento de la salvación. Hacia el final de su vida, Adriana dejó de dictar obras espirituales o comentarios de la Escritura y se dedicó casi exclusivamente a la oración y al sufrimiento en unión de la cruz del Redentor. En eso también aparece la dimensión mariana, ya que la compasión de María con Cristo ocupó un lugar destacado en su vida y en sus escritos. El sí inicial en la encarnación del Verbo se prolongó sin interrupción hasta el sí doloroso al sufrimiento y a la muerte de su Hijo al pie de la cruz.
La Madre de Dios llega entonces a ser la Madre espiritual de toda la humanidad redimida. Adriana vivió profundamente inmersa en este misterio del dolor redentor compartido por María. La experiencia del Sábado Santo y del descenso a los infiernos marcó de modo indeleble su vida espiritual y su misión teológica. Bueno, eso basta para el aspecto biográfico. El aspecto teológico. Hemos mencionado pues varias veces el libro Ancilla Domini, que fue muy bien presentado ayer. Entonces yo apenas retengo algunos puntos complementares. Ella profundiza en las dimensiones y en el significado del fiat, del sí de María. En este primer libro expone que el sí es ante todo una gracia. Es una gracia, es un acto humano, pero es ante todo una gracia. No es solo la respuesta humana a la oferta divina, dice ella. Es gracia y respuesta a la vez. Y la armonía entre la gracia y la respuesta humana de María es en modo especial la obra del Espíritu Santo en María. Una acción del Espíritu que abarca tanto la dimensión espiritual cuanto la dimensión corpórea de su vida. De tal modo que el primer fruto de este sí de María es la gracia de su maternidad divina. Pero hay que decir que el sí de la Anunciación fue precedido por el sí desde el comienzo de su vida, o sea, que estuvo siempre en una actitud positiva de decir sí a Dios, cualquier situación. Por eso estuvo lista para recibir esta misión de ser Madre de Dios. Como hemos dicho, las características principales de este sí a la gracia son de ser una disponibilidad total, incondicional y sin límites. María acepta de antemano la voluntad divina y toda la voluntad divina. No reflexiona sobre sí mismo, no calcula el futuro. Ante el anuncio del ángel, María siente un temor sagrado, no entiende todo el alcance del mensaje y pregunta el cómo. Pero una vez confirmada la voluntad divina, se entrega. Da su ascenso inmediatamente y de modo irreversible. Es un sí que tiene el carácter de un voto definitivo y solemne. Como hemos mencionado, es un sí divinamente fecundo. Yo cito aquí, su sí era un sí y una palabra. Un sí como la determinación de su libre voluntad y una palabra como una palabra regalada, que es la palabra que es a la vez la palabra de Dios en ella, recibida en la fe, y la palabra de Dios en el sentido más excelso, el Hijo. Eso está contenido en su respuesta. Que se haga en mí según tu palabra. Entonces el sí es determinación de su voluntad y al mismo tiempo es palabra que toma carne en ella, es el Hijo. Es pues un sí fecundo de Dios mismo, que desde la eternidad la quiso así para su plan de salvación. La maternidad divina es el primer fruto del sí de María, pero Adriana afirma también en toda claridad
la extensión de esta maternidad al misterio de la redención. Ella ahonda en el misterio de la pre-redención y de la co-redención de María. El sí tiene un alcance salvífico que abarca toda la obra de la encarnación y de la redención. Dios, en su designio divino sobre ella, quiso asociarla, por gracia del Espíritu Santo, a la encarnación del Verbo y a toda la trayectoria de su vida como Verbo encarnado y redentor. Ahora, una palabra sobre la cooperación de María. En su comprensión de la relación íntima entre el Espíritu Santo y María, Adriana subraya el aspecto de renuncia y cooperación. Cito: nadie renunció tanto a lo propio como María, a fin de que Dios pueda disponer totalmente de ella. Por ello, nadie fue regalado una mayor potencia de cooperación como ella. Renunciando a todas sus posibilidades, ella recibe una plenitud de realización más allá de todo lo que es deseable. Cooperando en su cuerpo, deviene madre del Señor. Cooperando en el Espíritu, deviene su sierva y su esposa. Fin de la citación. Sin embargo, esta cooperación no pretende nunca ser del mismo nivel que la palabra de Dios. Al contrario, dice Adriana, María despliega su palabra como un tapete debajo de los pies de la palabra de Dios. Así lo dice. Adriana recalca como la misión de María está discreta y enteramente en la misión del Hijo. Cito: lo sublime de la misión de María reside en que es una misión en el Hijo. Toda misión cristiana reside en el interior de la misión del Hijo, procede de Él. Pero María debe ubicarse en el lugar desde el cual el Hijo puede venir. Estar en ese lugar no significa solo consentir a que el Espíritu la cubra según el plan de Dios, dar un sí en la fe a aquello que Dios mismo garantiza. Significa, más allá de todo esto, asumir e interiorizar un puesto dentro de la tradición de la Escritura, en el núcleo de la doctrina, para que cuando el Hijo aparezca, este lugar se encuentre provisto y desde él pueda el Hijo iniciar la partida. Fin de la citación. Eso en la misión de los profetas. O sea, que María debe asumir un puesto en la historia de la salvación, como recordó muy bien el Concilio Vaticano II, a fin que el Hijo, cuando aparezca, pueda iniciar su misión contando con ella. Más adelante, en este mismo libro, Adriana añade otro aspecto de la mutua implicación de las dos misiones. Dice: la misión de la madre se pierde y se redondea dentro de la misión del Hijo, mientras que la misión del Hijo, que quiere ser un hombre entre nosotros, se cumple dentro de la misión de la madre. Y simultáneamente, Él también la cumple en ella, de manera que ambos demuestran su perfección, y a partir de este momento nace un indisoluble estar ligados uno al otro, la madre en el Hijo y el Hijo en la madre, donde se da el punto de partida de todas las misiones cristianas. Fin de la citación.
indisoluble, las dos misiones, y es el punto de partida de todas las misiones cristianas. En otras palabras, se puede decir que el secreto de cada misión cristiana se halla en el vínculo entre el corazón de Cristo y el corazón de María. Ahí está el secreto y la fuente de todas las misiones cristianas. Las misiones que brotan de la íntima cooperación entre el Hijo y la Madre pueden ser individuales, pero pueden ser también dobles, como en muchos casos en la historia de la Iglesia. Lo recordó el arzobispo, dando el ejemplo de San Benito, Santa Escolástica, San Francisco de Santa Clara, San Francisco de Sales y San Juana de Chantal. También es el caso de una misión doble, la misión de Adriana y el padre Baltasar, que la acompañó. El carisma de Adriana, como se recordó ayer, conlleva una novedad teológica y a veces un poco como sorprendente, dada por el Espíritu Santo, pero esta novedad requiere un discernimiento adecuado y un complemento teológico para colocar e integrar esta novedad dentro del caudal de la auténtica tradición cristiana. Este segundo aspecto, como dijo ayer Luis Guillermo, perteneció a la misión de von Balthasar, y el don de Dios así queda como recibido y integrado en la tradición de la Iglesia. Y una de las características de la teología de Adriana, cuando explica las misiones, es de reconducir todos los misterios de la vida de Jesús y de la Iglesia a su fuente y arquetipo en la Santísima Trinidad. Dios, siendo uno y trino, obra todo en comunidad. Sus obras ad extra, como dicen los teólogos, son obras del Dios uno, pero cumplidas en comunidad trinitaria. Por eso, cuando Dios elige y envía a sus elegidos, Él busca la cooperación y la solidaridad entre los discípulos y misioneros de su reino. Yo agrego algo sobre la mediación mariana. La cooperación entre la madre y el hijo refleja algo que pertenece al plan de Dios, al designio de Dios desde el principio y que se despliega hasta el final de los tiempos. Dios es un Dios de la alianza. Entonces, no obra sin la mediación de los hombres. Su plan es un designio que requiere cooperación. El comentario de las bodas de Caná hace resaltar este aspecto. Dice Adriana, Él, hablando de Jesús y del milagro de Caná, Él no obra el milagro sin la mediación de los hombres. Las dos veces necesita sirvientes, ahora para llenar las tinajas, luego para escuchar las confesiones. Llenar las tinajas, escuchar las confesiones, necesita la mediación de los hombres, pues suele transmitir sus gracias por medio de hombres, como dejó que la gracia de su llegada se transmitiera por medio de su madre, y en ella eligió a la mediadora pura, a la mediadora por excelencia, para el tiempo de su venida, para el tiempo de su permanencia en la tierra y para toda la eternidad. Fin de la citación. Subrayo aquí la amplitud de la mediación mariana, que viene subrayada al final del texto. El Verbo de Dios la quiere mediadora asociada a su venida, a su permanencia en la tierra
y a su vida eterna. Ello significa que María es mediadora para dar a luz al Hijo del Hombre, luego para acompañar su crecimiento como hombre y aún para asegurar su permanencia eucarística en la tierra, ya que la fe de la Iglesia que hace memoria de la última cena del Señor es prolongación de la fe de María. La Santa Eucaristía es fruto de la mediación siempre actual de María, asunta en el cielo. Volveré sobre eso después. Adriana ve la presencia de la mediadora por excelencia, a Caná, como la clave que rige la dinámica de la oración y en especial la oración de petición. María pide y recibe, pero no sin manifestar una insistencia ejemplar que es compatible con la sumisión más total. Y el resultado es asombroso, dice el texto de Adrián. Así sucede cuando le pedimos a Dios algo determinado, sea que nos lo otorgue o no. De cualquier modo, Él nos ofrece más de lo que hemos exigido. Esto se expresa aquí con la imagen del mejor vino. Más tarde, en la sobreabundancia de la multiplicación de los panes y de la pesca milagrosa. En ese desborde de la gracia, más allá de lo sacramental, es ahora decisiva la presencia de la Madre, su sí total y pleno, llevando y cubriendo el sí de los esposos, es el que abre los sellos de esa sobreabundancia de gracia. Fin de la citación. Hace ver aquí que, pues, Caná, que era una boda, pero la figura importante que logró como el milagro fue la intervención de la Madre. Y la sobreabundancia, el más que recibimos cuando pedimos, se lo debemos a ella. Eso es lo que hay que retener. La mediación de María abarca a toda la Iglesia y a toda la humanidad, pero como con un papel singular frente a los pecadores. Adriana se atreve a sugerir aquí intuiciones muy audaces que renuevan profundamente el sentido de la confesión. Ayer mencionamos algunos aspectos sobre la confesión, el libro de la confesión. Yo cito aquí un texto de la confesión de este libro, pero aplicado a la Madre de Dios. La Madre de Dios no se siente excluida de la comunidad de los pecadores, pues participa de la manera más excelsa en la actitud de confesión de su Hijo. Ella participa en la confesión de todos los pecadores, allí donde su Hijo, como hombre, es perfectamente transparente frente al Padre, donde Él agracia a su propia humanidad con su transparencia divina. La Madre ve esta transparencia infinita y permanece, a pesar de su perfección, en una constante aspiración hacia esa transparencia inalcanzable. La esencia de su actitud de confesión es esta: asemejarse al Hijo, asemejarse al Hijo. No existe absolución para ella, pero en su lugar se da una extrema cercanía al Hijo como redentor y purificador de todos los pecadores. Y ella esparce esta cercanía en un sentido eucarístico. Fin de la citación.
Entonces María participa de la confesión del Hijo, el Hijo en la cruz que confiesa todos los pecados del mundo al Padre. Reconoce y se arrepiente por todos los pecados que toma sobre sí. Y María, al pie de la cruz, participa en este misterio, en esta cercanía al Hijo como Redentor, el Hijo como Redentor y purificador de todos los pecados. Por eso se la puede llamar co-redentora. Yo paso a otro aspecto sobre un misterio nupcial y maternidad espiritual. Uno de los aspectos más originales de la teología mística de Adriana es la profundización del misterio de la alianza desde la simbología bíblica del misterio nupcial entre Dios y su criatura. Su comentario del Cantar de los Cantares ilustra muy bien este tema. Aquí yo vuelvo a citar lo que dijo ayer Eduardo. Con esta obra que escribe von Balthasar, Adrian von Speyer se ubica en una de las tradiciones más centrales de la teología cristiana. A partir del siglo III y hasta el VIII, el Cantar de los Cantares fue considerado como una pieza central, para muchos como el centro de la revelación, el fuego ardiente del Eros, fuerte como la muerte y duro como el infierno, deviene la imagen del agape encarnado y crucificado de Dios, que se crea y se da por compañera a la Iglesia, esposa y mujer. En esta alianza de amor yace el foco de sentido de todos los misterios de la fe, de todos los dogmas y reflexiones teológicas. Lo que no se deja explicar desde él o hacia él queda sin sentido y sin esencia. Fin de la citación. Además de notar el enlace de esta obra con la tradición patrística, el gran teólogo de Basilea subraya también el alcance actual de la temática. Cito: nada es más actual y oportuno que profundizar en este misterium nupcial entre Cristo y la Iglesia. Solo a partir de él es de esperar una reforma real y efectiva en la Iglesia y no de un cambio de las estructuras institucionales. Fin de la citación. Pues en una iglesia donde los hombres tienen a veces demasiado peso, se piensa mucho en términos de estructuras institucionales y no en sentido del misterio nupcial entre Cristo y la Iglesia, que el corazón de la Iglesia es el amor. Y dice Adriana, comentando el cántico número 3, capítulo 3, 1 a 4, cuando la mujer busca, pierde el bien amado y lo busca, en la mujer que busca también se puede ver una imagen de María. Ella busca al niño de 12 años, luego al adulto que se ha ido de su lado camino a su misión. La búsqueda angustiada de María tiene momentos dramáticos que muestran cómo el destino de la madre se asemeja al destino del hijo. Adriana subraya a menudo el hecho de que María viene siempre impulsada más allá de su entendimiento. Su unión al Verbo encarnado, que camina hacia su destino de Cordero inmolado, queda marcado por una alternancia de luz y oscuridad, de comprender y de no comprender. Dice ella, su vida desaparece en ese misterio límite
entre el no comprender más y en el volver a comprender. Por ejemplo, en la boda de Caná, en verdad donde quiera María aparezca, y finalmente en la cruz. Y ahí Adriana tiene un desarrollo bastante singular que no es familiar con la devoción mariana común. O sea, la actitud del hijo respecto de su madre. Una vez que él comienza su misión pública, lo que ayer se mencionó como los desaires. Yo quiero aquí leer un parágrafo del comentario de la boda de Caná, porque es un punto claro. Pero en medio de todo esto el Señor ha dicho: mujer, ¿qué hay entre nosotros? Mi hora aún no ha llegado. Él hace dos cosas a la vez: separa y remite a la cruz. Pues en la soledad de la cruz se puede andar solamente como separados. Solo divididos se puede estar unidos. Y el Señor indica con ello de un modo inequívoco que para la madre ha comenzado el sufrimiento, que Él ya está separado de ella, que la madre debe transformarse en esposa, que no puede seguir siendo madre, que su espera del Adviento se debe transformar en la espera del tiempo de la pasión. Esos son los signos de que su sufrimiento ya se ha desatado. El Hijo la ha abandonado, pero establece una pausa en ese camino de la madre para dejar que coactúe en la glorificación del Padre en su primer milagro. ¿Qué tengo contigo? Significa: nosotros ya estamos separados, mi hora aún no ha llegado. Significa: mi pasión llega luego de mi acción de varón, mientras que tu pasión de mujer ya ha comenzado. Y solo después de fijar esto, Él permite que la esposa cambie su opinión y realiza el milagro. Ven que el Caná es el primer signo en Juan, que punta a la cruz. Entonces ya manifiesta Jesús la distancia con su madre para indicarle que de ahora en adelante ella entra en la compasión, en el sufrimiento con él. Y eso se repite a Cafarnaúm, cuando vienen por él, con la familia, y él dice: ¿quién es mi madre? Entonces es como un rechazo en cierto modo, o una otra distancia. Pero en este caso dice: los que son mi madre son los que creen en mi palabra y la ponen en práctica. Y entonces eso se aplica perfectamente a la madre también. Aquí continúa Adriana en el Cantar de los Cantares: hay una pérdida definitiva y un definitivo llevar a casa. Cuando se aleja con Juan, a quien fue confiada, en ella vive un nuevo misterio del Hijo. Todo, la concepción, el nacimiento, la vida con el Hijo, todo lo que recibe de Él de un modo único o reiterado, es siempre como un regreso nuevo al anuncio del ángel, a lo más íntimo, a la relación originaria con el Hijo. El misterio nupcial de María se cumple al pie de la cruz, cuando ella consiente a la pasión y a la muerte del Redentor, vive una nueva anunciación que da origen a su maternidad espiritual. Siendo unida al dolor salvífico de Cristo, María es desposada por el Cordero inmolado y nuevamente fecundada para participar en la obra de la redención.
De ahí el título de co-redentora, descartado por motivo ecuménico por el Concilio Vaticano II, pero fundado en la participación real y subordinada de María en la obra de la redención. Adriana hace un uso amplio y justificado de este título, respetando siempre la diferencia abismal entre el divino redentor y la pobre criatura asociada por pura gracia a su obra redentora. Von Balthasar comenta lo siguiente: el autor no deja que malentendidos superficiales acerca de estos términos, redención y co-redención, le impidan usarlos. Ella conoce muy bien la diferencia infinita entre la obra del Dios hombre y la de su madre, que deja que las cosas se hagan. Fin de la citación. Maternidad espiritual es otro modo de indicar la fecundidad infinita de la mujer envuelta de sol, que sufre los dolores del parto junto con la Iglesia en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, uno de los lugares claves de la vocación de Adriana y de su inteligencia de la unión entre María y la Iglesia. Esta escena dramática de la revelación simboliza el destino de la Iglesia, que participa en el sacrificio del Cordero inmolado, siempre vivo y en acto de intercesión por la humanidad redimida en su sangre. La maternidad de María aparece también como el fruto, la maternidad espiritual, como el fruto de la oración de su Hijo, dice Adriana. Él eligió, redimió y preparó a su madre en un modo especial hasta el momento en que llegó a ser hombre en ella. El espíritu de su Hijo lleva luego la oración de María a su cumplimiento en el servicio a los demás. Dice, el centro de su maternidad se apoya aquí. La oración de algún otro la lleva a su propia oración y por medio de ello ella entra inmediatamente en el servicio de otros. Y de esta actitud de servicio de María en su oración, Adriana saca una consecuencia para el sentido de toda maternidad. Más aún, dice, es siempre la semilla de algún otro que cala en el seno de una mujer y ella la deja crecer con su propia cooperación antes de dar al niño al mundo. De la citación, en María en la redención. Una palabra sobre la Eucaristía, María y la Eucaristía. La unidad espiritual y carnal entre la madre y el hijo no puede ser destruida. El hijo jamás reniega a María como madre, ni siquiera en relación a su cuerpo. Cuando nos da su cuerpo, carne y sangre en la Eucaristía, Él nos da el cuerpo que su madre concibió y llevó en su seno, formó y alimentó, el cuerpo que ella recibió del Espíritu Santo para darle existencia y entregarlo a la humanidad. Es imposible que esta unidad en la carne entre la madre y el hijo venga destruida. La Eucaristía no suprime esta unidad. En consecuencia, la Eucaristía es también la conmemoración del sí de la madre y de su llevar a su hijo, ya que huellas de su carne se han de hallar en la de él. Fin de la citación. Eso es mi traducción, perdonen que no es probablemente la mejor. Y agrega Adriana,
María es también vinculada al sacerdote in oficio, como madre del Señor, sierva y esposa, como prototipo de la Iglesia, y también como aquella que deja la semilla del Padre cambiarse en ella, en el Hijo encarnado. Por esta razón, el misterio de la transubstanciación es especialmente cercano a su propio misterio. Como la semilla del Padre se volvió en su seno el Hijo encarnado, así hay como una similitud, una cercanía al misterio de la transubstanciación. Y finalmente un último texto que subraya la cercanía de María a cada uno que recibe la Santa Comunión. María no es nunca indiferente ante cualquier comunión eclesial, porque la Iglesia es la esposa de Cristo y procedió de ella como de su célula primordial. Ella está presente en cada y en toda recepción del cuerpo del Señor. Ella también recibe nueva alegría al dejar saber algo a aquel que recibe acerca de su modo de recibir al Señor. Toda y cada comunión es para ella una fiesta de recuerdo de su propia recepción del Señor, una fiesta que actualiza lo que fue de un modo supratemporal. Fin de la citación. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya estoy. No voy a poder hacer lo último que quería hacer, entonces. Bueno, entonces yo lo hago brevemente. Ayer al final el padre Eduardo habló de la fecundidad. Entonces desde la fecundidad se puede entender mejor el misterio de María. Entonces en pocas palabras, digamos así, que Dios en sí mismo es un misterio de amor, y el amor de por sí es fecundo. El Padre genera al Hijo y la reciprocidad pues da el Espíritu Santo. Entonces el amor es fecundo, y cuando Dios quiere o decide su plan de salvación, Él lo quiere hacer también en alianza, o sea, con una reciprocidad con su criatura. Dios es reciprocidad en sí mismo y quiere reciprocidad con su criatura. Eso es el modo de ser de Dios, y es lo que pone en marcha. Y desde la eternidad entonces piensa en María. La pre-redención es de esta inmaculada concepción, si quieren, desde prever a la mujer que va a recibir perfectamente al Verbo encarnado. Y es exactamente lo que se produce, no solamente para recibirlo, sino para ser cooperadora con Él. O sea, la pre-redención para la co-redención, para ser madre del Señor y luego para ser esposa del Cordero inmolado. La pre-redención es para los dos momentos. Entonces, porque Dios, cuando envía su verbo, no quiere que su verbo como caiga en el vacío. Tiene que ser recibido y perfectamente recibido, no solamente en el momento de la encarnación, sino en toda su trayectoria. María recibe el niño, el adolescente, al hombre, vive con él. Entonces la palabra de Dios que se hace carne es siempre recibida y acompañada, ¿no? Y eso es el misterio de la Iglesia.
Porque la fe de María que recibe hasta el último momento, o sea, el momento de la cruz y de la muerte, en esta separación, a donde el verbo, yo hablé de una nueva anunciación, pero la palabra de anunciación no viene del ángel, viene del Hijo, que le dice: he aquí a tu Hijo. Quiere decir, tú tienes que aceptar mi muerte y tomar este Hijo en lugar, un pecador, este cambio. Sacrificio de María unido al sacrificio del Cordero. Son uno en el sacrificio, estando separados. Ella distanciada por última, tiene que renunciar a él, aceptar su muerte y estar en la soledad con él, mientras él baja a los infiernos. María se halla en esta soledad, una con el Señor, solo, más solo que todos los que rechazan el don de Dios. Y así ella también es la primera a recibir el don del Espíritu, la plenitud del don del Espíritu que procede de la carne, del Verbo encarnado, muerto, y precisamente en su obediencia de amor está el extremo que repara por todas las desobediencias. El Padre acoge esta ofrenda del Hijo y dice: este Hijo realmente es mi Hijo, solamente Él podía hacer eso. Entonces le da la plenitud en su carne del Espíritu Santo, de tal manera que Cristo desde su humanidad puede comunicar el Espíritu. Y eso pasa la noche misma de la Pascua, recibir el Espíritu Santo. La paz con ustedes, la noche de Pascua del Evangelio de Juan. Y luego en Pentecostés, donde está María, en medio de los apóstoles. María, primera iglesia. Y luego el Señor continúa en su trayectoria de palabra que se hace carne en el seno de la iglesia a través de la Eucaristía. Y siempre la fe de la iglesia prolongando la fe de María, continúa a acoger el Verbo de Dios que se hace carne eucarística. Y así continúa el misterio de la comunión entre María y la Iglesia, una sola persona en muchas personas, gracias al don del Espíritu Santo. Fecundidad, la fecundidad de María, al comienzo siendo madre de Dios, o el Verbo es siempre enviado por el Padre, y así es siempre acompañado y recibido por la fe de María y la fe de la Iglesia, y así se va comunicando a toda la humanidad, y como fecundidad de Dios que asocia a su comunicación y a su entrega, que asocia a esa criatura y a través de esa criatura que nos asocia a todos nosotros en su fecundidad. No es que nosotros añadamos tanta cosa a la fecundidad de Dios, ¿no? Nuestra ocasión es dejar que la fecundidad de Dios como vaya hasta el final.
y alcance a todos los hombres, a todos los pecadores. Eso es nuestra misión. Conclusión. ¿Qué pueden aportar estos rayos de luz mariana a la cultura latinoamericana? Pues ante todo la luz del sí, que enseña el sentido de Dios y de su gracia, como también la importancia de ser disponible para hacer puro servicio a la palabra de Dios, dice Juan Baltasar. Pura transparencia, pura huida del yo, puro espacio vacío para la encarnación de la palabra, y eso en un estado de vacío, obediencia, pobreza y virginidad, todo en uno. Luego, la inseparabilidad de la madre y del hijo, que desde la eternidad son vinculados en una misión de a dos, a imagen de la Santísima Trinidad, que se manifiesta en la economía de la salvación por la doble misión del Hijo y del Espíritu Santo. Desde su lugar subordinado, María enseña a cooperar con el Verbo encarnado hasta el extremo de la compasión infinitamente fecunda. El amor a la madre y protectora de los pueblos latinos conduce de por sí a una vida bautismal más consciente y más unida a Cristo, camino, verdad y vida. Finalmente, el modo como Adriana entiende la participación de María en el destino del crucificado, pues el más pobre entre todos los pobres, la muestra muy cercana a las masas hambrientas y sufrientes de América Latina, y siempre dispuesta, como Caná, a interceder por los pobres, como lo hizo con Juan Diego, regalando al continente de la esperanza, como decimos, el don más precioso que cualquier nación y patria puede soñar: el don de la fe católica. Ha acogido la teología de Adrián y de Baltasar oficialmente, es decir, como propiamente de la Iglesia en la tradición. Bueno, todavía no del todo, pero está en camino, el hecho de que el padre Baltasar, por ejemplo,
recibió el premio Pablo VI en el año, creo que 81, por el conjunto de su obra teológica. Entonces era un reconocimiento, yo diría, oficial. También el Papa Juan Pablo II pidió a Juan Baltasar que hiciera este simposio en Roma en el año 85 sobre la misión eclesial de Adriana von Speyer. Fuimos recibidos por el Papa. Entonces es un símbolo también de la acogida de la teología de Juan Baltasar. Y finalmente el hecho de que fue nombrado cardenal. Murió 2 días antes de recibir pues, la bereta cardinalicia. Entonces todo es otro signo de que pues hacia el final de su vida, después de un camino de cruz bastante largo, fue reconocido oficialmente, al menos por el Papa, pero falta mucho por, digamos, recibir la obra, que es inmensa, y pues se necesitan decenios y siglos para recibir una obra de esta envergadura. ¿Cómo hacer para imitar a María cuando por alguna prueba, duda o sequedad espiritual ya no encuentras más una relación personal con Jesús? Si durante varios años de tu vida, decía Jesús, fue el eje de tu vida. Pues sí, yo creo que en los momentos de sequedad uno debe recordar lo que decía Adrián ahora. Me parece que el sufrimiento también es fecundo, o sea, la sequedad también es fecunda. Si es vivida en unión de Cristo, en unión del crucificado, entonces es fecunda. Y yo creo que eso no arregla el problema, no alivia el sufrimiento, pero le da un sentido, y uno entrega a Cristo también su sufrimiento sin pedirle que vea a qué sirve, porque en el amor del Señor crucificado, los santos, como saben ustedes, los santos, los que deseaban el martirio en particular, ellos, es decir, viendo la fuerza, la pasión de Dios por su mundo, por los pecadores, en la cruz de Cristo, no pueden sino querer participar en algún modo en este amor sufriente. Eso es la vida, la lógica de los santos. Entonces, en cierto modo, hay que acordarnos en los momentos difíciles de testimonios de personas que nos preceden y que han dejado como ese testimonio. Algunos protestantes se dan una fuerte resistencia a la persona de la Santísima Virgen. Acoger la verdad católica supone una dura lucha para ellos por la presencia de la Virgen. En Adriana no se dio esta lucha o resistencia, pues ella le hizo falta, en su experiencia sé que le hacía falta algo, la dimensión, digamos, de la Madre de Dios, es más bien la experiencia de ella. Y sí, con los protestantes, yo creo que hay que ir a la Biblia, hay que ir al Nuevo Testamento, a los lugares marianos, y mostrar cómo María es orientada hacia Cristo, y entonces que María nunca pues se pone en el centro, sino que siempre indica a Cristo, y eso es importante para cultivar esta actitud, en especial en América Latina, creo, porque a veces somos tentados de pedirle todo a María y se olvida que, bueno, que ella siempre es una referencia a Cristo, ¿no? Punta hacia Cristo y todo su poder lo tiene de Él. Es importante recordar eso, o sea que María es muy cristocéntrica, hay que decir eso a los protestantes.
importantes y ayudarla a descubrir la Biblia misma. Se puede decir que María de alguna forma acompaña a su hijo en el descenso a los infiernos del sábado santo. Pues sí, no. O sea, en el descenso a los infiernos nadie acompaña, dice Adriana, nadie acompaña a Cristo. Eso es la soledad absoluta de Cristo, porque pues allí Él como que tomó sobre sí el pecado del mundo, no solamente de algunos pecadores, sino el pecado del mundo y las consecuencias del pecado, o sea, el estado de separación con Dios. Eso es la experiencia que Él hace, que es una experiencia única, y que nadie puede realmente experimentar como Él lo experimentó. Entonces, Adriana dice eso. Adriana dice que lo que dice del infierno son apenas pequeños fragmentos desde lejos, fragmentos. No es realmente una unión a Cristo en los infiernos. Es algo mucho menor. Entonces, en cierta forma, se aplica a María, pero María se quedó con esta última palabra del Señor, esta separación de la muerte y todo ese recuerdo del dolor, del grito de abandono. En cierto modo, como decía ahora, el Hijo se sintió abandonado por el Padre y unió a su madre a su abandono, abandonándola. Y son uno en el abandono, y quedaron así. Ella quedó así, una con él, pero en un sentimiento de abandono, de desolación total. Por eso en América Latina celebramos la soledad de María, el Sábado Santo, la soledad de María, y es un instinto justo del pueblo cristiano. Existen varias espiritualidades en la Iglesia. ¿Cómo podría definirse la espiritualidad de Adriana von Speyer? Bueno, yo creo que se puede definir como una espiritualidad trinitaria y eclesial, trinitaria y eclesial. Yo daría estas dos características, porque es espiritualidad de comunión, lo que ahora nos pide el nuevo milenio Ineunte, espiritualidad de comunión. Aquí tenemos la fuente, porque es ciertamente mariana, pero cuando mariana quiere decir eclesial, es toda la comunión trinitaria que asume a la humanidad en su misterio y entonces que transforma a la humanidad en comunión de los santos a través de la Iglesia. Eso es la espiritualidad de Adriana. Esta separación que se da en las bodas de Caná entre Jesús y la madre, para dar paso a la relación Jesús-esposa, es similar a la separación de las noches místicos o purificaciones que Dios permite en las almas. Sí, es similar ciertamente, porque yo diría esto, que en la historia de la espiritualidad muchas veces, sobre todo en la tradición de San Juan de la Cruz, se ha interpretado en modo antropológico la experiencia de las noches, pero a veces falta la dimensión cristológica, o sea, la interpretación cristológica. O sea, que uno que va hacia Dios en la santidad y no va no tiene que superar completamente toda la dimensión sensible
e irse hacia un espiritualismo puro, desencarnado, ¿no? Al contrario. O sea, y las noches no es un despojamiento de todo lo sensible o lo intelectual. Las noches es ante todo una participación a Cristo, a la cruz de Cristo, a lo que vivió Cristo. Esa es la clave para interpretar la experiencia espiritual y no una ascensión antropológica hacia el puro espíritu, que es el defecto de la tradición neoplatónica, que dejó huellas en muchos místicos en la historia, pero aquí tenemos una interpretación radicalmente cristológica y eclesial. Es un progreso para la espiritualidad. Bueno, voy a explicar a qué se refiere. ¿A qué se refiere con que María se volvió esposa del Cordero Inmolado? Sí, yo agrego algo porque eso es como nuevo. Se habla de María, madre, pero esposa, ¿cómo así? No se puede. Es madre del Verbo encarnado, no puede ser su esposa. Es decir, en el orden natural imposible que la madre pues sea esposa, evidentemente. Por eso, ese título a uno lo toma de sorpresa y de pronto dice, no, eso no puede ser. Aquí estamos en el orden de la gracia y estamos, yo diría, en el desposorio formalmente se cumple en el momento escatológico de la cruz, o sea, más allá de la muerte, más allá de la muerte. O sea, cuando Jesús muere y que le dice esta última palabra, y que le da el último soplo de vida, el último soplo es el don del Espíritu Santo. Mejor dicho, el desposorio no es según la carne, es según el Espíritu, como dijo Adriana. En el último soplo, el vínculo entre Jesús morente y María, que sigue viviendo, es el Espíritu. El Espíritu. Porque ella es esposa del Cordero en el Espíritu, no según la carne, evidentemente. Y así, por eso dije, es nueva anunciación para una nueva fecundidad que también depende de una respuesta, de un sí a esta palabra de Cristo. Ella acepta la muerte y en este aceptar la muerte es fecundada no solamente con la palabra que se encarna, sino es fecundada por la muerte de la palabra. Y entonces recibe una fecundidad pues infinita. Y por eso se puede decir que como la Iglesia es esposa del Cordero y María es la primera persona, el centro de la Iglesia, pues María es también esposa del Cordero inmolado en el Espíritu, para ser fecunda precisamente de la comunión trinitaria en la comunión de la Iglesia. Aquí, por favor, se puede comentar tanto amo Dios al mundo desde la obra de Adriana y de Baltasar. Bueno, quizás se puede concluir con eso. Aquí hay una última. ¿Cómo podemos ver la presencia mariana en nuestra iglesia actual? En nuestra iglesia actual, bueno, de pronto ya dije una palabra en conclusión. Yo creo que con lo que nos dio el Papa Juan Pablo II, con las meditaciones del Rosario, yo creo que si nosotros tomáramos en serio esta nueva evangelización del Rosario, ¿no? Entonces con María mirar a Cristo en sus misterios, y si practicáramos eso con fidelidad, sería extraordinario el fruto para toda la Iglesia. Yo digo solamente esto. Y luego, tanto amo Dios al mundo, pues eso como que resume muy bien todo lo que se dijo aquí,
Y yo agregaría esto, digamos, la positividad. A veces nos subraya la dimensión de pecado, hablando del mundo, y eso es bueno también, pero tanto amó Dios al mundo, a su creación, y también al mundo pecador, que entregó a su Hijo hasta el extremo, precisamente para que ninguno se perdiera. Y eso es, digamos, el mensaje de esperanza de la teología de Adriana y de von Balthasar, que el amor de Dios es tan grande y tan respetuoso de su criatura, de la libertad de la criatura, que tomó medios extremos para reconquistar desde dentro esta libertad caída. Y eso es la obra de la cruz y del descenso, y esperamos que nadie se deje, como se rehúse, digamos, de dar su sí a ese amor extremo de Dios que bajó a los infiernos, que tomó nuestro puesto, a fin de que nosotros pues escojamos el camino del cielo con Cristo y María, en vez de ir bajando pues hacia la desolación y la perdición. Yo creo que es un mensaje de esperanza extraordinario que alcanza a toda la iglesia, a todas las culturas, a todos los ámbitos de la actividad humana, y que nos hace apreciar ser hijos de Dios, como se subrayó tanto antes, y se hace apreciar el trabajo humano, la familia humana, todo lo que se hace, todo el testimonio que damos a Cristo Redentor con María. Gracias.